¿Alguna pregunta? Y si no hay ninguna pregunta, podemos entrar ya en materia sobre la temática que corresponde hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si es que, por favor, alguien me puede dar las respuestas. Si estamos escuchando bien, por favor, el sonido y la señal, si está bien. Se escucha bien, ingeniero. Gracias, gracias. Gracias, jóvenes. Muy bien, vamos a comenzar la clase entonces y, como siempre, atento a cualquier consulta de ustedes sobre el avance. ¿Okay? Bien, permítame, por favor. Bien. Comenzamos entonces, jóvenes. Esta clase, bueno, no la clase, sino la clase que vamos a ver, ¿no es cierto? Pues ya lo estoy llamando clase matriz, ¿ok? Entonces, el esquema que, bueno, podemos mirarlo y alguna vez matemáticamente también nos han explicado es este de acá, ¿no? El cuadrito, en realidad todo este cuadrito, ¿ok? Y una matriz, dice el primer punto, es un arreglo de dos dimensiones, ¿no? Donde los datos están organizados en una estructura de filas y columnas. Un dato cualquiera de estos datos, ¿no es cierto?, que ya podemos ver también, por lo tanto, son un conjunto de datos, otra vez, ¿no? Igual que los vectores, el vector también es un conjunto de datos, la matriz también es un conjunto de datos, ¿no? La primera, el vectores es de una dimensión, este de dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones quiere decir que tiene que guardar una relación entre fila y columna, ¿no? Entonces, el esquema nos muestra, jóvenes, ¿no es cierto? Y cualquier estructura siempre tiene un principio, ¿no? De alguna forma tiene un principio y tiene un final, ¿no? Entonces, este elemento de acá, de acuerdo a la relación de fila, creo que entendemos que representa para nosotros llamaremos el eje X, si usted quiere, pues, y las columnas, ¿no? Que regularmente las mostramos, como su nombre lo indica, en forma vertical, ¿no es cierto? Entonces, tenemos número de filas y tenemos número de columnas. Y un elemento cualquiera está en esa relación de fila y columna, ¿no? Cualquier elemento, por ejemplo, este que estoy señalando ahí, ¿no es cierto?, es un elemento en el cual está en la fila número 3, ¿no? Y la columna número 2. Algebraicamente o matemáticamente, ¿no es cierto?, los índices, bueno, a pesar de que aquí no se están manejando como subíndices, sino como índices, estamos mostrando, ¿no es cierto?, después de la variable, ¿no? Entonces, si la variable que va a manejar la estructura matricial es X, por favor, puede ser cualquier variable, ¿ya?, el que usted quiera, pero si fuera X, entonces los elementos, ¿no es cierto?, tienen que ser manejados con los índices, así como se está mostrando acá. X11, ¿no es cierto?, X12, ¿no?, X13, 1,4, ¿no? Y ahí vamos, ¿ok? Y podemos ir a la siguiente fila, ¿no? Así avanzando, y ahí vamos, ¿no? O sea, con las diferentes filas. Ahora, en programación, ¿no es cierto?, lo que se hace es, cuando tenemos una estructura matricial, primeramente determinar el tamaño, así todo este cuadrito que estamos viendo acá, todo el cuadro. ¿Qué quiere decir? De cuántas filas vamos a manejar como máximo la estructura y de cuántas columnas vamos a manejar como máximo la columna. Y eso también está, esa definición del tamaño de la estructura está en función a la aplicación. ¿Qué es lo que queremos hacer con matrices? ¿Okay? ¿Qué operaciones queremos hacer con matrices? ¿Y cuál sería en un instante de tiempo, ¿no es cierto?, la dimensión máxima que demandaría el trabajo de esta estructura matricial? ¿Okay? Por favor, para cuestiones de análisis y todo lo demás, me estoy limitando a tener, por favor, estos elementos de acá. Supóngase, o voy a trabajar con estas posiciones, X11, 1,2, 1,3, 1,4, y seguimos con el resto de las filas, de tal manera que la estructura, en síntesis, ¿no es cierto?, que maneja un conjunto de elementos que guarda una relación de filas y columnas, van a ocupar las primeras posiciones, las primeras, ¿no? Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1,
¿no? Ahorita entramos a la referencia, que es muy importante, pero en síntesis aquí podemos ver en este extremo, ¿no? Por favor, si miramos todo esto, ya sea rectangular o cuadrada, como usted quiera verlo, pero está en este extremo, los elementos válidos. Va creciendo, ¿no es cierto? Obviamente en cuestión de filas para abajo y en cuestión de columnas para la derecha, ¿no? Es así. Entonces, consideramos que en un instante de tiempo, ¿no es cierto?, todos estos elementos son los elementos activos de la matriz, los cuales en ese momento se puede operar, ¿no es cierto? Sin embargo, este tiende a crecer, ¿no? Puede crecer, puede acortarse, filas o columnas, o puede ampliarse en las aplicaciones, las filas y las columnas, dependiendo. ¿Okay? Como siempre, pues cualquier estructura puede ser manejado no solo en este extremo, en cualquier extremo, pero por lógica y por cuestión o sea, para un manejo lógico de los elementos en cuanto a posiciones, estas deben manejarse en este extremo. ¿Okay? El segundo punto es homogénea, o sea, los datos son del mismo tipo, elemental o estructural. O sea, todos los elementos, igual que el vector, es muy parecido al vector, ¿no es cierto?, en cuanto a esa característica. Todos los datos son de un mismo tipo, ¿no? Pueden ser elementales, pueden un vector de enteros, de reales, de booleanos, de caracteres, de strings, etc. Inclusive puede ser estructurado, ¿no? ¿Qué quiere decir estructurado? Que cada elemento puede tener un string, un carácter y un entero. Pero el resto va a ser de la misma estructura, ¿no? Entonces, no al ver que pueda ser un elemento estructurado, ¿no es cierto?, deja de ser homogéneo. Toda la estructura es homogénea. Todos los datos son del mismo tipo. ¿Okay? Su aplicación se presenta en el manejo de un conjunto de datos donde cada elemento corresponde a una relación de fila y columna, es de que hemos hablado. O sea, una vez más hacemos énfasis, ¿para qué se utilizan las matrices? Para un manejo de un conjunto de datos, pero que guarde esa relación, fila y columna. La estrategia, ¿no es cierto?, para el diseño de la lógica, como siempre, es la referencia a los elementos, o es lo mismo decir la referencia a las posiciones, ¿no es cierto?, para almacenar un dato en esta estructura o para accesarla, ¿no? Entonces, es la forma como siempre. O sea, quieres tener una capacidad de razonamiento lógico con esta estructura, tienes la plataforma o la base de eso está en cómo puedas manejar, referenciar a los elementos de la matriz. ¿Okay? Algunos ejemplos de, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Y para qué podemos usar, profesores? Fuera de lo matemático, ¿no?, que seguramente usted está viendo o ha visto en álgebra lineal, ¿ok? A veces también se veía en las materias de álgebra. No sé si también han debido ver algo en la materia de estructuras discretas, seguramente, ¿no? Entonces, fuera de esa aplicación matemática, ¿no?, donde matemáticamente tienes una matriz, haces suma de matrices, multiplicación de matrices, la inversa de una matriz, la determinante de una matriz, etcétera, matemáticamente, ¿no? ¿Okay? Pero en el mundo real, o sea, ¿cómo se presentan estos? ¿No es cierto? Pues hay veces, hasta yo mismo lo utilizo, ustedes han visto el Excel, ¿no? La aplicación de esa herramienta Office, que es el Excel. Pues, ¿quién no la utiliza el Excel hoy en día, ¿no? Así es. ¿Y qué es el Excel? Es una llamado así, ¿no es cierto?, un cuadro en el cual, o sea, una aplicación en el cual la base fundamental del manejo de esa información justamente es matricial. Es un cuadro de un conjunto de celdas, ¿no?, que guarda una relación de filas y columnas. Entonces, ¿nosotros qué podemos manejar? Esa relación de dos factores, filas y columnas, nos tiene que decir algo. Filas que puedo manejar como semanas, es la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 y demás, ¿no? O pueden ser los estudiantes, esta fila es del estudiante 1, del estudiante 2, estudiante 3, ¿no? O sea, de las personas, no sé. Pero en las filas tiene que guardarse alguna relación, ¿no? Y estas filas, ¿no es cierto?, que tienen que guardar una relación con columnas, se puede decir, por ejemplo, si hablamos de semanas y ventas, ¿no? Entonces, quiere decir que en esta semana 1, ¿no es cierto?, y esta es la venta, ¿no es cierto?, del producto número 1, de acá,
¿no? Semana 1, producto 1. Semana 1, producto 2. Semana 1, producto 3. Entonces, pueden ser ventas, compras, inventario en un instante, no sé, ¿no? Otro que utilizamos son las notas, ¿no? Así es. Entonces, si tenemos estudiantes, el estudiante 1, 2, 3, y las columnas son sus notas. Primer examen, segundo examen, tercer examen, no sé, o tercera o cuarta evaluación, ¿no? Y así vamos. Un tercer estudiante, por ejemplo, ¿no sé? Son todas sus notas, la primera, segunda, tercera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, pueden ser personas, ya, pero y la columna pueden ser sus pesos. Entonces, cualquier elemento como este, ¿no es cierto? El 55 es de la persona 4, ¿no es cierto? Y su peso es de 22 en algún momento dado, ¿no? Así es. Después seguramente ha cambiado, no sé, ¿ok? Entonces, jóvenes, esa es la forma como en el mundo real se manejan y esta relación de fila y columna, relación de dos factores. Pero puede ser, ¿no es cierto? O sea, y no solamente, o sea, lógicamente es así, hay una relación de dos, pero podría manejarse mucho más, o sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues estas son las personas, ¿no es cierto? Personas 1, 2 o estudiantes 1, 2. El primero son sus notas, ¿no es cierto? Por decir, notas de exámenes. Estos otros 2 son sus prácticos. Estos otros 2 son sus proyectos. O sea, podemos también, ¿no es cierto?, bajo una misma estructura de datos, ¿no?, tener una diferencia, ¿no?, en la relación respecto a las columnas. Estos representan notas de exámenes, notas de prácticos, notas de proyecto, nota final, etc., ¿no? De esa forma. Decía, jóvenes, finalmente, con esta pequeña teoría, pues otra vez, ¿no es cierto?, la referencia a lo que tú hagas a estos elementos, ya estoy aquí con valores, ¿no es cierto?, es la lógica que tú vas a, o la capacidad de razonamiento lógico que tú vas a tener, ¿no? Es así, ¿ok? Y como siempre, inclusive para cargar, descargar, ¿no?, y muchas operaciones, fíjense lo que aparece. Estrategia de referencia global o total. Así es, ¿no? Por favor, para explicar esto, hagan de cuenta que tenemos un vector cargado así, con esos elementos, ¿ya? Entonces, por favor, voy a verlo el esquema un poquito más grandecito acá. Así, ¿no? Entonces, supóngase que decía, tengo este espacio en verde, ¿no es cierto?, que representan elementos activos en un instante de tiempo en la matriz, ¿no es cierto? Entonces, los índices, ¿no?, y usted la conoce. El primer índice siempre representa fila y el segundo índice la columna, ¿no? Entonces, este elemento es el 1, 1. Seguimos avanzando. Ese elemento es la fila, elemento que está en la fila 1 y la columna 2, ¿no? Ahí vamos. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo podemos hacer referencia a esta estructura matricial? Como siempre, jóvenes, ¿no es cierto?, lo que se hace es de un extremo. En este caso, de este vértice podemos hablar, ¿no? O sea, aquí no hay un solo extremo. Podemos hablar de vértices. Este de acá es un vértice, este otro vértice, esta esquina es otro vértice y finalmente este de acá. Si en algún momento dado, en un instante de tiempo, tengo estas posiciones activas, ¿no? Entonces, se debe comenzar de cualquier extremo, pero en este caso, vuelvo a repetir, un extremo es un vértice, ¿no? Puedo comenzar de esta esquina, valga el término, ¿no es cierto?, e ir avanzando por filas, ¿no?, y seguir avanzando a la siguiente fila, la siguiente y la siguiente. He hecho referencia global por filas, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿cierto? Obviamente que ahorita tenemos que ver cómo es el tratamiento de los índices para hacer eso, y eso, ¿no? Así. Ahora, puede ser del mismo extremo, como este tiene una relación de 2, ¿no? Puedo yo manejar esta columna. Miren, la referencia va a tener que ser así como estoy marcando, ¿no? ¿No? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Luego avanzamos a la siguiente. 1, 2, 2, 2, 3, 2 y 4, 2. A la siguiente.
De cualquier extremo, ¿no es cierto? De cualquier vértice, mejor dicho, ¿no es cierto? Podemos diferenciar de esto. Igual podemos ir avanzando por filas, ¿bien? ¿No? Y seguimos avanzando en las otras filas, ¿no? O podemos avanzar por columnas, así, igualito que esa la columna. Avanzamos, avanzamos y avanzamos, ¿no? De cualquier extremo, una vez más, ¿no es cierto? Yo puedo avanzar, por ejemplo, puedo avanzar por filas, en este sentido, y vamos a la siguiente y siguiente. Así, ¿no? O puede ser por columnas, ¿no? Tengo esa columna, avanzo esta columna, a esta, ¿no? Entonces, jóvenes, también puede ser lo mismo acá. En síntesis, para hacer una referencia global, ¿no? Y tanto por filas o columnas, entonces puede ser una referencia a partir de acá 2, fila o columna, a partir de acá 2, fila o columna, por fila o columna, por 8 puntos iniciales de referencia, ¿no? Por cada vértice, o podemos avanzar por filas, ¿no es cierto? O podemos avanzar por columnas. Así es. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente lo que, bueno, en algún momento dado hemos hecho una combinación de índices en vectores para ver ordenamientos, intercalación, segmentación, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no? Si nosotros miramos el estándar, jóvenes, una de las referencias estándar siempre es por filas y partiendo de este extremo, el elemento 1, 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no? Así es. Entonces, si usted mira esta fila, el índice de la fila, todos son unos. 1, 1, 1, 1. Fila 1. Pero para este valor, para esta fila 1, valga el término, yo tengo que, para hacer referencia ya al elemento en concreto, o a los elementos en concreto, tengo que hacer variar el índice de la columna 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, para esta fila 1, ¿no? Porque el índice de la columna varía de 1 a 4. Perfecto, ¿no? Así. Luego avanzaremos a la siguiente columna, ¿no? Después de, vuelvo a repetir una vez más así, de esta forma, en ese sentido, pues avanzamos a la siguiente columna, pero no así de golpe, sino que vamos a avanzar, ¿no es cierto? O sea, una vez hecho la primera, pues avanzamos ahí, ¿no? ¿Y qué significa? Si ustedes miran la segunda columna, pues el índice 2 está, entre comillas, estático el índice de la fila 2, ¿no? Y otra vez tengo que hacer variar el índice de la columna 1, 2, 3, 4. Otra vez el índice. Y así sucesivamente. Tengo la fila 3, varía el índice de la columna de 1 a 4. El índice de la fila 4 también tiene que variar el índice de la columna. Listo. Ahí está. Con esta combinación de índices, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Estas dos columnas, ya tengo esta referencia global por filas, llamadas, ¿no? Viendo este inicio y todo lo demás es por filas. ¿Ok? ¿Y cómo se hace esto? Usted ya lo sabe, ¿no? Aquí tengo un índice, ¿no es cierto? El cual varía 1, 2, 3, 4 y 15. 1 es el principio, como siempre, de una estructura de arreglo, llamado así, siempre va a ser el principio, ¿no? Y 4, ¿qué significa? Es el número de filas. Vamos a manejar, por favor, 2 dimensiones relativas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Su tamaño de esta matriz está en cuántas filas tenemos en un instante de tiempo y cuántas columnas, ¿no? Y vamos a considerarlos o denominarlas F de fila, C de columna. Entonces, si estoy manejando todo este espacio, valga el término también, estoy, ¿no es cierto?, con 4 filas y 4 columnas. ¿Que siempre tienen que ser igual? No, hombre, es un ejemplo, ¿no? Puede haber más filas y menos columnas o viceversa, o como en este caso, por X motivos, razón, el número de filas puede ser igual al número de columnas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué representa esta combinación que hemos visto acá? 2 ciclos. Hay un primer ciclo que domina, es este, ¿sí? Así. ¿Qué quiere decir? Llamaremos F1 de fila, índice de fila, desde 1 hasta F.
Desde 1 hasta F, que es 4, es este. Para cada fila, no sé, hay que hablar en esos términos. Para cada fila tenemos un índice de columna de 1 a 4 también. Por favor, casual, puse acá, ¿no? ¿Okay? Entonces, para esta fila de 1 a 4, para la siguiente de 1 a 4, y ahí vamos. ¿Y esto qué significa? Pues que es otro ciclo. Lo llamaremos C1, no sé, alguna variable que varía desde 1 ¿hasta dónde? Hasta C. ¿Ah? ¿Y qué es C? Pues C estamos considerando es el índice, o digo la dimensión relativa de la columna, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer estos dos ciclos for? Obviamente se tienen que encadenar porque para cada fila tiene que haber esta columna. Entonces, es este de acá. F que varía de 1, F1 que varía de 1 hasta F, es este de acá. Y para cada valor de fila tenemos un índice de columna aquí a la derecha, ¿no? Así es. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, la siguiente, ¿no?, que es para C1, de 1 hasta C. Esos ciclos encadenados, o lo interior de estos ciclos encadenados, ¿no es cierto?, ya hace la referencia a los elementos, así como hemos visto, por fila y columna, o fila y columna, ¿no? Así. Ahora, podemos hacer, decía, de este extremo también la referencia por columnas, claro, ahí está, ustedes veanla, ¿no? 1, 1, digo, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. ¿Qué es lo estático del índice acá? La columna. Entonces, la columna 1, después iré a la columna 2, así de esta forma. Después a la columna 3, pues, y así sucesivamente. Entonces voy a tener columnas. Pero para una columna, así la primera, por favor, tiene que variar el índice de la fila, ¿no? Y estamos mirando 1, 2, 3, 4. ¿Y qué representa esto por columnas? Cambio de orden de los índices. ¿No sé? Pero no el orden de los índices respecto a fila y columna, sino las diferencias de por columnas, ¿no? Este ya es por columnas, ¿no? ¿Y cómo hacemos por columnas? Primero hay un dominio del índice de la columna. 1, 2, y para cada columna, así como este, tenemos el índice de la fila. 1, 2, 3, 4, y ahí vamos. ¿Okay? Y si hacemos un resumen igual de esto, pues aquí hay un índice que domina al otro, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, decimos este C1 va de 1 hasta C porque es el índice de la columna, ya lo manejamos. Y para cada columna tenemos un índice de fila, ¿no? Entonces, primero va este ciclo, y luego va el otro ciclo. Aquí está. Internamente no cambia nada, por si acaso no tiene que ser C1 y F1, no, este sigue siendo F1 y etc. Tomamos como referencia que estos índices van a variar, ¿no es cierto? Entonces, pero si van a variar, internamente estamos diciendo que F1 va a ser para fila y C1 para columna. Entonces, aquí lo que varía es, entre comillas, para cada columna, el índice de la fila varía, ¿no? Entonces, para una columna, el índice varía. Y este otro, para cada fila, varía el índice de la columna. Así. ¿Okay? Entonces, estos dos referencias globales ya es un patrón, ¿no es cierto? Por favor, no hace nada todavía esto, simplemente está referenciando a las posiciones de la matriz por columnas y aquí por filas. Y depende de qué, de la aplicación otra vez, ¿no? La aplicación te va a decir, oye, anda fila por fila, ¿no es cierto? Y el resto de las filas, o vas a ir por columnas, ¿no es cierto?, haciendo algún cálculo, y en otras manejar filas y columnas, en otras operaciones, ¿no?, o muchas operaciones, no difiere el resultado, ¿no? No difiere. Entonces, jóvenes, así como este análisis que hemos hecho, ya es un patrón de referencia global de este extremo, se puede hacer de este extremo, de este y de este. Así es. ¿No? Entonces, para una referencia global, como siempre, tengo que comenzar de un extremo, aquí de un vértice, ¿no? Y esto se consolida, bueno, si usted quiere,
este de por filas está hablando esta relación, ¿no? En el ciclo. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿No? ¿Cuál es el índice de la fila? Perdón, este de acá. Pues, el índice de la fila, si te mira, queda, entre comillas, estático en un momento dado, porque lo que va a variar es C1, ¿no? Es el ciclo interno. Entonces, la combinación de índices, 1, 1, 2, 1, ¿no es cierto? 1, 2, mejor dicho, 1, 3, 1, 4. ¿Okay? Luego viene 2, 1, y lo mismo muestro acá cuando es por columnas. La columna está fija y lo que varía es el índice de la fila. Avanza la columna, ¿no es cierto? Y también varía el índice de la fila. Y así sucesivamente hasta la última combinación en cualquiera de los dos casos. Esa es la forma como estamos referenciando, por si acaso. Hacemos la definición de la clase matriz, lo llamaremos matriz, ¿no es cierto? La estructura va a tener dos dimensiones grandes, X, estamos llamando a la matriz, máximo de filas y máximo de columnas de tipo entero. ¿No? Por favor, lo manejo una vez más, profesor, ¿y por qué entero y por qué no reales? Porque sí, ¿no? Que es más flexible, es que a veces es más difícil visualizar, ¿no? un real. ¿Okay? No, obviamente, si la aplicación nos demanda reales, vamos a poner reales. Pero para cuestión de visualizar de una forma más clara, ¿no es cierto? Son con enteros. ¿No? Es por eso que lo hago la aplicación. No quiere decir que con enteros, y ¿por qué no hacer con reales? ¿Qué tal si manejamos decimales? Van a estar mirando ahí y hasta nuestra vista se va a desgastar en la pantalla, ¿no es cierto? Tratando de identificar o ver los valores, qué secuencias siguen, ¿no? O no sé, o los resultados, qué orden tienen, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, vamos a manejar así las propiedades. Tenemos una estructura y tenemos dos dimensiones relativas, F y Z, también de tipo entero. Las operaciones, usted ya las sabe. Tenemos que cargar, como siempre, descargar toda estructura, ¿no? O sea, no solamente esto, que estén en base de datos, pues si yo tengo una base de datos de estudiantes, tengo una base de datos de profesores, tengo una base de datos de aulas, tengo una base de datos de lo que usted quiera. Lo primero que tiene que hacer es cargar esa base de datos, ¿no? Y tiene que verla, ¿no? Si está realmente cargada como corresponde, ¿no? Y después ya hace otras operaciones, ¿no? Así. Y como siempre vamos a tener las reacciones de acuerdo al menú de cargar, descargar y todo. La implementación, jóvenes, disculpen que lo haga acá, ¿no es cierto? ¿Okay? Pues como siempre en el lenguaje vamos a decir public class matriz, o sea, vamos a decir adicionar una clase, le vamos a llamar matriz, ¿no es cierto? Necesitamos dos constantes, ¿no? Esas constantes son estas, max F y max C. Max F, el máximo de filas, max C, el máximo de columnas. Y como siempre, las propiedades, ¿no es cierto?, se definen como privadas. Ahí está, las arreglo y sus dos dimensiones. Privado, X, max F, ya sé que es max F, que es max C. Como siempre, la primera nos dice la dimensión de las filas, cuántas filas, y la segunda, columnas. Tanto en índice y aquí también en tamaño, guarda el mismo orden, ¿no? ¿Okay? De tipo tal. Y las dimensiones relativas, y como siempre, ¿cómo podemos, la primera operación, ¿no? Es el constructor, porque lleva el mismo nombre que la clase, matriz. ¿Cómo podemos decir, entre comillas, ¿no es cierto?, que la matriz está vacía, ¿no? Entonces, una vez que un objeto tenga esta definición, un objeto cualquiera, especialmente estas propiedades, ¿no? Ya desde ese momento ya tenemos una matriz de acuerdo al tamaño. Si es 100 filas y 100 columnas, ya está reservado una memoria de 100%. Así es, ¿no? Entonces, y otra cosa es ya que lo actives, ¿no es cierto?, o manejes algunas posiciones de este tamaño de 100%, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso. ¿Cómo saber si la matriz está vacía? Nosotros no. Si alguien quiere, la coloca todos en cero, la matriz, ¿no? Y si no, simplemente decir, como hemos hecho también en los vectores, la dimensión de fila y columna es cero.
0, 0. Ah, perfecto. No tenemos ni un elemento, entre comillas. Pero ahí está la estructura. Lo que no tenemos es ningún elemento activo, ¿no? Como constructor. Es una de las formas más lógicas y rápidas de decir que la matriz está vacía. ¿Cómo le hacemos ahora, no es cierto, para cargar y todo lo demás? Como hacemos? Tenemos que basarnos en una de estas estructuras, por fila, por columnas, ¿no? Y va a ser una de estas, ¿no? Ahora, si yo voy a cargar randómicamente, por ejemplo, cualquiera de estas estructuras es válida. Pero si voy a cargar, entre comillas, por teclado, ¿no es cierto?, la información, entonces tengo que ver si estoy haciendo por filas o estoy cargando por columnas, ¿no? Eso es importante. Entonces, por favor, porque seguramente los datos tenemos que meter de acuerdo al orden, ¿no? Al orden de cómo queremos tenerla en la estructura matricial. Entonces, jóvenes, es así. Ya podemos cargar de muchas formas. El randómico lo vamos a cargar ahorita, ¿no es cierto? Pero por favor, para entenderlo un poquito más y decir, si voy a cargar por filas, por ejemplo, ¿no es cierto? Así, ¿no? Tendría que tener esa secuencia, o sea, el primer elemento, el segundo elemento, el tercero, el cuarto, luego sigue, no sé, por filas, la primera fila, luego avanzamos a la siguiente fila, ¿no? Y luego avanzamos a las otras y finalmente estará cargada. Inclusive para cuestión de verificación, que estamos haciendo esta referencia de por filas, así, ¿no? Al final, podemos cargar estos mismos valores. ¿Qué es esos valores? Es una secuencia, ¿no? Es una serie regular, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Y cómo podríamos ser para así? Os digo, para ver cuestión de orden, ¿no? Si estamos referenciando muy bien. Entonces, por ejemplo, pues necesitamos como parámetro, ¿no?, cuántas filas, número y cuántas columnas, ¿no? Así. Si vamos a cargar así 4×4, tiene que ser 4×4. Y como queremos cargar una secuencia, así 1, 2, 3, 4, así como vemos, ¿no? Entonces, pues tendremos un valor inicial y tendremos una razón. ¿Para qué? Para la fórmula mágica esta y listo. Ya cargamos ahí. Así es. ¿Ok? Entonces, en síntesis, si yo quisiera cargar para cuestión de verificación inclusive, y después vamos a cargar en este orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Por columna sería en ese sentido, la secuencia, ¿no? Y con esto mismo podemos validar si estamos haciendo bien. Y usted después me va a hacer de este extremo y va a hacer y por filas. 1, 2, 3, 4 y va a seguir, ¿no? 5, 6, 7, 8, etc. ¿no? Entonces, por cada vértice usted puede cargar la misma secuencia, pero ya va a ver, o sea, la secuencia le va a mostrar el sentido de cómo la está cargando. Y ahí se da cuenta si la está cargando como usted esperaba, ¿no? Por filas o columnas. Así. Entonces, por favor, este es el estándar. Decía, regularmente cuando se carga, pues tiene que tomar las primeras posiciones y por filas, ¿no? Sí, vamos allá. Entonces, ¿qué hacemos eso? Por filas, estamos diciendo, es este de acá. Hay un dominio de filas. Y ya podemos, bueno, entre comillas, tal vez tener grabado, ¿no es cierto? Cuando dice por filas hay un dominio, el primer índice es filas y después columnas. Listo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, jóvenes, si yo quiero cargar eso, ya tengo el patrón que es este de aquí. Así es. F1 que varía de 1 hasta F y C1 de 1 hasta C, por filas. ¿Y qué voy a hacer referencia? A X de F1, C1, nada más. Sí. Pero aquí hay algo que está mal. Así es, por si acaso. Obviamente, previo a estos dos ciclos, ¿no?, que va a decir filas y la dimensión es F, y va a decir columnas, y la dimensión relativa va a ser C, se supone que esto inicialmente están en 0, entonces previo a estos ciclos, ¿cuántos elementos vamos a referenciar para cargarlos? Tenemos que, de los parámetros que vienen, NF y NC, colocar a F y C correspondientemente, ¿no? En ese orden. Entonces aquí F ya está diciendo cuántas filas vamos a tener, en C cuántas columnas, de acuerdo al parámetro que viene,
y ya estamos listos para referenciar. Pero aquí hay un error. ¿Alguien me puede decir qué error hay? Porque no carga esto. Así como tal no carga. Jóvenes. Ingeniero, es el donde dice BI, tendría que cambiarlo por X y paréntesis F1, C1. No, esto está bien. No. Sí, está bien. Jóvenes, las referencias de acá, por si acaso usted quiere, así, ¿cuál es la referencia que estamos viendo? Es esto, ¿no es cierto? Ah, es esto. ¿No? Quizá idéntico. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer en cada posición? Tengo que almacenar porque estoy cargando, ¿no? Ah, está recibiendo el valor. ¿No? ¿Ok? Pero hay una fallita, ¿no? Y bien significativa. ¿Nadie? No hay problema. Jóvenes, ¿qué es BI? Es un parámetro, valor inicial. Está arriba, muy bien. Aquí está. ¿Qué es R? Es otro parámetro, la razón. Ah, muy bien. La razón, si yo digo en esta secuencia valor inicial 1, ¿no? Porque comienza en 1. Y razón 1, ¿no? Ah, va de 1 en 1, creciendo. ¿Ok? Pero esta I, no hay I. ¿Dónde está la I? Así es, la pregunta es, ¿dónde está la I? No existe. Claro, está en la fórmula, pero ¿y qué valor tiene I en toda esta lógica? No tiene nada. ¿Y de dónde la sacamos? I debe ser, ¿no es cierto? Debe tener esta secuencia, ¿no? Así es, mejor dicho, sí. Esa secuencia, sí. Y esto lo utilizamos, y es que lo manejamos en vectores. El índice del vector cuando es en esta secuencia, pues aprovechamos esa I. Pero aquí no hay I, aquí hay C1, F1. ¿Dónde está? Y B1, y decía BI y R son parámetros, ¿no? Al igual que en F y en C. ¿Y cómo voy a hacer con esto que siga? Normal, póngale usted, I es igual, no sé, ¿no? A I más O. ¿Por qué? Porque va en secuencia. Y no solamente para este ciclo, ¿no? Por favor, no quiere decir que obviamente va a ser muy casual, que también con esto generemos 1, 2, 3. ¿Y por qué no lo ponemos I, profesor? Sí, la podemos poner. Pero esta fórmula no solamente va a ir de 1, no se puede ir del valor inicial de 10, ir avanzando de 1, ¿no? Valor inicial. O sea, se puede dar cualquier serie regular, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Que haya casualidad con esta secuencia, sí. Pero esta secuencia lo necesito acá, con I, ¿no es cierto? Para que pueda hacer el cálculo y encontrar la secuencia que nosotros queremos, incluyendo esta secuencia elemental de 1, 2, 3, 4, 5, y ahí vamos. ¿No? Por favor, ¿dónde tiene que estar el valor inicial de I? Esto es para cada, llamaremos así, previo al ciclo, siempre decimos un contador o un acumulador, ¿no? Previo al ciclo de qué? ¿Para cada columna aquí? No. ¿Para cada fila y columna? Sí, para todos, ¿no? Entonces nuestro índice debe comenzar en 0. De tal manera que una vez que ingresa, 1, ¿no es cierto?, a ambos ciclos, pero acá internamente dirá 1, 2, 3, avanza a la siguiente fila, igual, 4, 5, sigue. Sigue nomás esta secuencia como indica, por más que haya cambios de columnas y filas, ¿no? Entonces, internamente va a estar generando, bueno, para el cálculo, ¿no? A pesar de que, vuelvo a repetir, es la misma relación. No se olviden, jóvenes, ¿no? Aquí la formulita mágica, a veces no siempre va a tener un I que sigue. Hay que generarla, pues si no existe, ¿no? Hay que generar. ¿Ok? Bien. El descargado, por favor, ese sí, tiene que ser este orden, porque si no, bueno, es el más adecuado, ¿no? Para verlo en forma matricial y todo. ¿Qué quiere decir el descargado? Tiene que ser por filas, así, el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto. Este sí o sí tiene que ser así. El cargado puede ser de esta columna y luego avanzar y luego acá, al menos si es randómico, no sé, ¿no?
¿ok? Entonces, pero el descargado no tiene que guardar este orden para ver los elementos así por filas, ¿no? Y para cada fila las columnas, etc. Ese orden tenemos que guardarla, o perdón, manejarla, ¿no es cierto? Para que guarde una relación, pues, visual matricial, ¿no? Así es. ¿Y cómo le hacemos? Entonces, tiene que ser por filas, el primer elemento, y la metemos al string. El segundo elemento lo metemos, estoy referenciando por filas, ¿no? El segundo elemento se mete en un string, el tercero a un string. El cuarto también. Entonces, he ido acoplando así, sí. Pero después de que termine una fila, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4. Tengo que agregar el carácter número 13 y número 10, ¿no? ¿Para qué? Para que estos caracteres, por favor, todo esto es lineal, ya no vayan a pensar, todo esto continúa así. Acá, aquí debería venir el 5, 6, así, ¿no? 5, 6, 7, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo hice así porque cuando tenemos un carácter 13, estoy hablando de un string, ¿no? Y tengo un carácter 10, el 13 es el retorno de caso. O sea, supóngase que recién tenemos esto, ¿no sé? ¿Ok? Ya mostró eso. Ahora, este 13 lo que hace es retornar el caso, o sea, el cursor regresa hasta la primera, y este hace un salto de línea. Entonces, nos ubica visualmente en la siguiente fila. Así es, ¿no? Entonces, con este número 13, número 10, quiere decir que a cada fila lo estoy colocando, o después, mejor, de cada fila, estoy colocando un retorno de caso y un salto de línea, para que cuando me muestre así en forma matricial. ¿Ya? Otra fila, que esto está a continuación también, ¿no? Simplemente la pongo por el efecto que hace, es el efecto, ¿no? Pues va a ser un salto de línea, ¿no? En términos generales acá, y va a tener los otros elementos. Este va a ser como un salto de línea y va a tener ese elemento. Este hace un salto de línea y tiene ese elemento. Hace un salto de línea y termina ahí. Pero bueno, tengo que tener al final porque voy a ir, entre comillas, ¿no es cierto?, por cada fila colocando un retorno de caso y un salto de línea, que en síntesis se llama salto de línea, ¿no? Y tendré este formato matricial, así, 1, 2, 3, 4, con estos efectos, porque son caracteres de control, llamados así, ¿no? Okay. Y la salida será un string. Entonces, lo que estoy diciendo, por favor, tengo que referenciar sí o sí en la salida por filas. Porque si comienzo, por ejemplo, por columnas, voy a meter, entonces, tendría que ser un juego especial en el text box, ¿no? Primero esta columna, luego tengo que avanzar a la siguiente, ¿no? Y así, complicado. Entonces, para verlo mejor, toda esa fila, lo metemos en una cadena y después ponemos, valga el término, el salto de línea acá, que va a venir acá y estará mostrando luego así, y así sucesivamente, ¿no? Así es. Entonces, lo que quiero decir es, referencia global, sí, por filas. Otra vez como cargamos, profesor, sí, pero para despegar o para meter a un string. Aquí está. La lógica es la misma. F1, por filas, de 1 hasta F, y para cada valor de fila, ¿no es cierto?, de F1, tengo un C1 de 1 a C. Ese es el patrón que ya hemos visto. ¿Qué tengo que hacer con el elemento acá? O sea, aquí están las referencias, ¿no? Metelo, valga el término, metelo a un string, ¿no? Como es un valor numérico, transformas a string, ¿no? Este valor numérico, y la concatenas al string. Perfecto, ¿no? Después de una fila, es lo que decía, después de meter los elementos en un string de una fila, así como 1, 2, 3, 4, metido al string, después de una fila, por favor, agregale el 13 y el 10. Muy bien, aquí está, el 13 y el 10. Y luego avanza a la siguiente fila. Y otra vez, para esa segunda fila, la columna, y ahí estás metiendo, entre comillas, los elementos 5, 6, 7, 8. Y una vez que terminas de acoplar la siguiente fila, otra vez el carácter de control, y así vas con el resto de las filas. Y al final retornas el string. Recuerde que el string, ¿no es cierto?, si bien es un concatenador, pero
igual, porque está a la derecha, tiene que comenzar con un valor y su valor es nulo, ¿no? Así. Y tendremos la forma matricial. Entonces, jóvenes, ese es el cargado, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese es el cargado de fila, digo, por filas o por columnas, pero el descargado generalmente tiene que tener ese orden, por filas, ¿no? O esa referencia por filas y de ese extremo, obviamente. ¿Listo? Y estamos listos para operar, como siempre, con el lenguaje de programación. Permítame, jóvenes, un momentico. Voy a activar el lenguaje y vamos a hacerlo también rápidamente, estas operaciones, ¿no? Unos segundos, por favor, que activamos el lenguaje. Ingeniero, disculpe, en el examen tiene que estar el cargar manuales y el cargar randómicamente. ¿Ambos? Pues sí, que este año de preferencia ya lo tienen, ¿no? Ya lo pueden preparar esos jóvenes, no hay ningún problema, ¿no? Así es. Bien, entonces, jóvenes, voy a mostrarlo, por favor, voy a mostrarlo donde estamos. Permítame. Ahí está. Bueno, espero que, a ver, se visualice esto. Como siempre, tenemos ahí lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Y el lenguaje también vamos a colocarlo por acá. Inicialmente en el lenguaje no tenemos nada, ¿no es cierto? Estoy comenzando un proyecto, pues, y el código está vacío, ¿no? Así como podemos ver, ¿no? La ventana. Entonces creo que ya no tenemos, ¿no es cierto? Ya que no vamos a ver más clases, pero de esta forma, como siempre hemos hecho, ¿no es cierto? Se agregan más clases y podemos tener muchas clases, ¿no? Agregar clase y decimos, por favor, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Es importante, es definir esto, ¿no? Este diseño, ¿no? Entonces hay que colocar el nombre, matriz, ¿no? Así como ese nombre ya tiene que llevar, ya estoy con la clase matriz, aquí por favor en la ventana, ¿no? Claro que tengo pues la interfase for 1 y tengo justamente la ventana, ¿no es cierto? Visual, ¿ok? Y este es el código de la ventana y este es la clase matriz, ¿no? Tenemos constantes, así como aquí está, por favor, que aquí lo hice, ¿no? También para entenderlo mejor, y decimos const, ¿no es cierto? Tenemos un máximo de filas que va a ser de 100, por decir, y tenemos const otra vez, ¿no es cierto? Tengo un máximo de columnas, así que también lo pondremos 100, y tenemos, por favor, ya sea de acá, ¿no es cierto? O sea, acá también estamos bien. Privado, o sea, tenemos X, ¿no? La matriz ponga la X de máximo de filas, coma, máximo de columnas, ¿no? De tipo enter. Tenemos también privado, que son sus dos dimensiones relativas, F y C as ¿listo? Y el constructor, como siempre usted también ya lo sabe, ya lo hicimos acá, ¿no es cierto? Public sub, ¿no es cierto? Dice matriz. Y tenemos a F igual a 0 y C igual a 0. Listo, ya está. ¿Ok? Y ya estamos listos para hacer las operaciones y seguimos haciendo. Aquí está la operación de cargar, por favor, ¿no? Usted lo está mirando en la parte izquierda del diseño modular y dice public sub cargar, ¿no? Y tiene como parámetros el NF, así, el número de fila quiere decir eso, ¿no? ¿Okay? Tiene el NC, el número de columnas, ¿no? Y tenemos también el valor inicial as integer y la razón as integer. ¿Listo? ¿No? Caray, aquí ya no se ve, pero vamos a mirar.
¿Sí? ¿No? Así de esa forma. Bueno, se fue a 2016, no hay ningún problema. Pero para no tener dudas, ¿no? Ya no da la ventana, ¿no? Así es. Entonces, integer y le damos ahí está, ¿no? La lógica ya lo hemos visto donde está ¿no es cierto? Ok. Entonces dice, tenemos variables, como siempre, bin F1, C1, así integer. ¿Okay? Y ahí vamos. F toma el número de filas, C toma el número de columnas, ¿no? Así es. Y dice for F1, que es igual de 1, to F. Tenemos ingeniero, le falta declararla ahí. ¿Perdón? Le falta declararla ahí que comience en 0. ¿Que comience en 0? No, la I. No lo declaró todavía la I. No, sí, gracias, me estoy olvidando. Gracias, hombre. I es igual a 0. Hombre, no es if, I. Falta declararlo igual. Claro que sí. Gracias, hombre. Y aquí tenemos el I, ¿no? I es igual a 0. ¿Ok? Entonces viene la fórmula y dice, no, este es el for C, según que va vía desde 1 hasta C también, ¿no? Y hay el elemento descargado, ¿no? F1, C1. Y tenemos valor inicial, no, aquí también nos estamos olvidando el contador, sí. Así es. Y decimos X de F1, C1 es igual a lo que es el valor inicial más y menos 1, etcétera, etcétera, ¿no? La formulita mágica le llamo yo. ¿Okay? Bueno, y ya estamos listos, ¿no? Con esto se carga el procedimiento, digo, la función siguiente de descargar, porque es una función, ¿no? El mismo orden de referencia, ¿no es cierto? Entonces, por favor, disculpen, ¿no? Aprovecharé por lo menos eso, a pesar de que es función y el otro procedimiento, no importa. Okay. Entonces, si decimos control, ¿no? Entonces, este de acá ya no es sub, sino es una función. Y lo estamos llamando descargar, ¿no? Así es. Y la salida es, disculpen, jóvenes, ya, así de esa forma. ¿Okay? Bueno, y tiene las mismas variables que va a usar F1, C1, ¿no? Lo que no tiene es esto de acá. Por favor, estoy mirando esto de acá. Tenemos un string. Así. Y esto ya no existe, ¿no es cierto? Así es. Directamente usted puede ver, por favor, S es igual a vacío, nulo. Y tenemos los mismos, ¿no? Con excepción de este de acá también, que se va, ¿no? Y bueno, este elemento tiene que ser metido en un string, ¿no? Es igual a S más SPR, entre paréntesis, etc. Así es. El elemento del vector, digo, de la matriz, más, dicen, ¿no? Lo que es la comillita, un separador, ¿no? Un separador. Así. Y punto, ¿no? Ahí está. Después de este next de acá, así dice, S es igual a S más el carácter, entonces, de 13. Y 13, ¿no es cierto? Y también más el carácter de 10, llamado así. Listo, ya está. Y al final retorna, porque es una función, ¿no es cierto? Porque es el deseo. ¿Ok? Son esas operaciones, bueno, el cargado, como siempre, también tenemos que tenerlo randómico, que ahorita lo miramos, ¿no es cierto? Pero estamos viendo en una secuencia, en una serie regular, ¿no? Y el descargado, bueno, que va a ser siempre este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para cargar? Necesitamos 1, 2, 3, 4 parámetros, ¿no? Aquí está, ¿no? Okay. Viendo eso, entonces, si ya vamos acá, ¿no? Okay. Bueno, pero antes de eso, si es posible, ya tenemos que incorporar un objeto, llamaremos X1, as, ¿no es cierto? Matriz. Ya tengo un objeto, matriz, en ese caso, ¿no?
no es matriz, es matriz. ¿Okay? Y recuerden también que uno o más objetos deben ser inicializados, ¿no? Así es. ¿Okay? Y decimos, ¿no es cierto? X1 es igual a new matriz. Así es. Otra vez, ¿no? Perfecto. ¿Okay? Listo. Una vez que ya tengo un objeto, pues ¿qué voy a hacer con este objeto? Cargar, necesito 4 parámetros, ¿no es cierto? Entonces, por favor, en vista de que es así, lo haremos nomás con los textbox. 1, ¿no es cierto? 2, 3 y 4, ¿no? Es el cuarto. Mucho cuidado, cuestión de orden, ¿no? Aquí y aquí. Y como siempre, nuestro menú, entonces tendremos un menú por ahí. ¿Okay? Y es para el primer objeto, al que estamos haciendo referencia, X1, ¿no es cierto? Y decimos, este va a ser para, ¿no? Y vamos a tener cargar y por el momento descargar. Así. El cargar necesita estos parámetros y el descargar va a mostrar la matriz, entonces necesito otro textbox, ¿no? ¿Okay? Pero como tiene que ser matricial sí o sí, hay que abrirlo, ¿no es cierto? Múltiple, ¿ok? Entonces ya podemos decir, este va a ser así, ¿no? Ya esperamos una estructura de salida matricial, ¿no? Así. Entonces nuestro textbox es, alguna vez les dije, todo un espacio de un texto, es como un Word acá internamente, si usted quiere, ¿no? Entonces depende cómo la manejen, pues no es tan simple como se mira o como inicialmente lo hemos manejado, ¿no? Entonces puedes ampliarlo todo, una ventana, y es un texto, ¿verdad? ¿No? Un editor de texto, ¿no? ¿Okay? Le enlazamos, ¿no es cierto? Cargar, decimos, entonces x1.cargar, ¿no? Y enviamos los parámetros ahí de Textbox 1, Textbox 2, ¿no es cierto? Textbox 3, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Finalmente tenemos el Textbox 4. Listo, ¿no? Así es. ¿Ok? Con eso, y el descargado va a ser en la, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces el descargado tan simple va a ser en Textbox 5, ¿no? Y decimos x1.descargar. Así. Listo, ya está, ¿no? Entonces, hecho eso, jóvenes, ya lo podemos coser. Entonces, aquí, mirando un poco esto, cómo funciona. Barbaridad. ¿No? X1 dice de descargar. ¿Dónde está? No. Dice que hay un error acá, muchachos. Y resulta que no se dieron cuenta, muchachos, ¿no es cierto? Como lo hemos copiado, pues no necesita parámetros el descargar, ¿no? Por favor, está aquí, ¿no? Y como lo copiamos, lo copió pues con los parámetros más, ¿no? Así que vamos a corregirlo eso de acá en esta lógica de descargar. Aquí no hay ningún parámetro, ¿no? Así. Lo copiamos porque la estructura de referencia era así, ¿no? La estructura de referencia era por filas, pero no necesita parámetros. Ahora sí, empezamos a cargarlo y le decimos, bueno, ¿cuántas? Una dimensión de 4 por 4, así como siempre los he hecho, valor inicial 1 y razón 1, para que salga de 1 en 1, ¿no? Cargado y descargado. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 2, ¿no? Así es. ¿Okay? Pero no solamente esa secuencia, tú puedes decir que comience en 10 y que vaya de 1 en 1, ¿no es cierto? Muy bien, cargado. 10, 11, 12, 13, 14, y ahí va, ¿no? ¿Ok? Inclusive, bueno, tú sabes que es una serie regular, ustedes saben que es una serie regular y puede ir cualquier valor inicial, cualquier razón, hay que parametrizarlo, pues, ¿no? Así es, ¿ok? Y cualquier otra dimensión, no simplemente eso, por favor, ¿no? 4 por 7, por decir, cargar y descargar. ¿No? Ahí está. ¿Okay? 4 filas por 7 columnas. ¿No? Y como siempre, comienza en 1 y va de 1 en 1. ¿No? Entonces ahí está la matriz. ¿Okay? Cargado. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Ya
Ahora la pregunta es, ¿podemos cargar, profesor? Lo que ya, la lógica ya depende. Podemos cargar por filas, por columnas, no sé, ¿no? O randómicamente, ¿no? Que ese es uno de los que siempre vamos a utilizar también, ¿no? Por favor. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar acá, ¿ya? Ya tenemos una idea de lo que es la matriz y en base al knockout, que bueno, en base a todo el conocimiento que hemos tenido de dos clases, estoy hablando desde el punto de vista de clases y objetos, ¿no es cierto? La clase número entero y la clase vector. Ya con esta idea podemos hacer, con esta referencia global, ¿no es cierto? O, como dije, la estrategia de referencia global, ¿no es cierto? Ya podemos hacer muchas operaciones, muchísimas, ¿no? Ya tenemos idea, ¿no? Así es, muchas operaciones. Entonces, también esta temática va a ser un poquito acelerada, jóvenes, ¿ya? Porque tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que alcanzar hasta la fecha, creo que es lunes 29, es el último día de entrega, pues de marzo, ¿no? Así es. Sí, lunes 29 de marzo, hoy comenzamos marzo, y el lunes 29, ni siquiera es el 31, sino el lunes 29 es el último día de entrega de notas, lo cual seguramente nuestro examen lo estaremos tomando, no sé si muy probablemente en esta semana, tiene que ser, ¿no? O tal vez el último repechaje sea, no sé, pues el repechaje sea el día lunes mismo y, bueno, y entregar ese mismo día las notas, ¿no? Esa es la figura, jóvenes. Esperamos siempre que por favor, este segundo examen nos vaya muy bien. Para algunos, para asegurar ya la nota, la materia, ¿no es cierto? Para otros puede ser tal vez un nuevo avance, ¿no? De tal manera que después podamos consolidar la nota con matrices. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes, muchachos, espero que se haya escuchado muy bien, espero que la señal también esté muy bien, así es, ¿no es cierto? Como siempre les saludo, jóvenes, y nos estamos viendo, por favor, ¿no es cierto? Voy a hacer el esfuerzo de ser 7:15, y eso todavía, ¿no? De preferencia voy a tener a las 7 y, ¿cómo se llama? A las 7 en punto voy a tratar de abrirla para indicar las preguntas, aclarar las preguntas, no sé, alguna duda que hay. Por si acaso, jóvenes, voy a cambiar el link, ¿ya? Voy a cambiar el link para el examen. Entonces, el link va a estar igual en su aula virtual, como sea, ¿no? Pero voy a cambiar el link para este examen para cuestiones de control, por si acaso, ¿ok? Eso no les afecta a usted no le afecta en absolutamente nada. Simplemente, este profesor está buscando la mejor manera de poder controlar también. Eso no significa que estoy faltando a los derechos, ¿no es cierto?, que tiene que tener un estudiante. De ninguna manera. Simplemente es un derecho mío controlar y que el examen sea lo más auténtico, lo más regular, lo más correcto posible, ¿no? Así es. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Bien. En ese sentido, yo me despido, muchachos. Por favor, el día miércoles a las 7 en punto, de preferencia, ¿no? Así es. Que estén muy bien, jóvenes. Un saludo cordial a todos. Como siempre, nuevamente, y bendiciones, muchachos. Cuídense, igual. Seguimos cuidándonos. Hasta luego. Hasta luego.